Hola chicos, bienvenidos al vídeo de recomendación de libros del mes de septiembre de 2024 en el Patreon de la Bruja Verde. Este mes os traigo un libro sobre adivinación, en concreto un libro sobre Petit Lenormand. El Lenormand, para los que no lo sepáis, es uno de esos oráculos antiguos, como por ejemplo también el Bellini, la Vera Sibila italiana, el Eteila, etcétera, que existen, que no son tan antiguos como el tarot, pero también son antiguos y pues que se pueden estudiar para echar las cartas. Bueno, pues os traigo este mes el libro La Biblia de la Baraja Petit Lenormand de Odette López Maza. Este libro, debo decir que me lo recomendó Maika del canal Maika Live, porque ella también es tarotista igual que yo, y entonces nosotros, conforme salen novedades y cosas interesantes, estamos todo el día diciéndonos mira esto, mira esto, mira esto, y entonces pues me lo recomendó ella. Y la verdad es que está muy bien. Una de las cosas que ocurren con los libros de Lenormand, que yo ya os he reseñado alguno, yo todos los que tengo 3 de Lenormand, están en inglés. Yo soy una estudiosa del Lenormand, pero fue el último oráculo de los antiguos que comencé a aprender. Por lo tanto, cuando yo he hecho las cartas no he hecho el Lenormand. ¿Por qué? Pues porque llevo ya unos años bastantes, pero el Lenormand tiene la peculiaridad de que es un sistema muy diferente y muy complejo, porque se utilizan una serie de técnicas completamente distintas, hay muchas normas, hay muchas cosas a tener en cuenta y por lo tanto ahora mismo todavía en esta época de mi vida sigo estudiando. Y aunque me veis en Instagram a veces que pongo imágenes de tiradas de Lenormand, pero realmente yo lo que sigo es disfrutando del estudio del Lenormand, de aprender, de hacer esas tiradas, ir descubriendo cosas y tal. Por lo tanto, sigo consiguiendo libros. Y este es realmente el primer libro relevante que se ha traducido al español, porque el original está en portugués. Entonces, es interesante, yo aprendí con este, os voy a enseñar este porque lo tengo siempre aquí, yo aprendí con este, creo que os lo he enseñado más veces, pero este está en inglés, no está en español. Entonces, este libro recoge muchas cosas interesantes que también vienen en este, pero en español, para los que no sabéis inglés. Entonces, la autora es muy concienzuda. En este libro ha recogido todo lo que os podáis imaginar sobre el Petit Lenormand, sobre su historia, sobre las novedades que se van encontrando respecto a la historia del Lenormand, porque se van como desenterrando cosas nuevas sobre el origen del Lenormand. Por ejemplo, antes creíamos o se nos hizo creer que era una baraja que creó Mademoiselle Lenormand y no es así. Luego se fueron descubriendo otras barajas y se siguen descubriendo barajas que son iguales y que son mucho más antiguas, su origen es alemán, y ella aquí te hace un resumen fantástico que me resultó súper interesante porque yo había leído mucho, pero aquí hay cosas que yo no había leído, entonces muy interesante, te pone lo último, las cosas que se van descubriendo. Pero bueno, la historia de Lenormand, eso es muy interesante porque nos hace entender muchas cosas. Por ejemplo, a mí me pasó una cosa y es que ya sabéis que como yo soy media alemana, pues tengo barajas alemanas porque quería estudiar la baraja alemana, que es algo que me interesa muchísimo. Y ella aquí habla de la baraja alemana, que me encantó, pero mucho, 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 porque como la procedencia del Lenormand es precisamente alemana y se basaba en cierto modo en los naipes alemanes, en los palos de los naipes alemanes, ella aquí te habla un montón de cosas sobre la baraja alemana que yo quería aprender esto. Con lo cual imagínate, yo estaba súper ilusionada aprendiendo todas estas cosas y ya os digo que es que tengo hasta barajas alemanas que conseguí precisamente para estudiarlas. Entonces imaginaos cuando me pongo a leer el libro y me encuentro todo esto, porque ella recomienda precisamente que aunque en las barajas de Lenormand
se nos enseñen los símbolos de la baraja francesa, su origen es el alemán y por lo tanto, para que tenga sentido y podamos entender los símbolos de las cartas, por qué están ahí y por qué representan algo concreto, deberemos aprender los palos de la baraja alemana y olvidarnos de los palos de la baraja francesa y utilizar los palos de la baraja alemana en esas cartas para poder encontrar más sustancia y entender sobre todo las cartas de las figuras, qué significan, porque no significan lo mismo las figuras en la baraja alemana que la francesa. Bueno, esto es solo unas páginas y ya me estoy enrollando. Es que aquí viene todo el conocimiento que os podéis imaginar. Esto es una parte que también nos habla de Lenormand en relación con las cartas de los orishas. También fue muy interesante, me resultó muy interesante. Bueno, ella ha reunido aquí todo lo que os podáis imaginar, porque como os he dicho, a la hora de leer el Petit Lenormand hay una serie de normas, de códigos, de métodos, hay distintas escuelas, la escuela alemana, la belga, la francesa, etcétera. Y entonces, bueno, aquí viene lo más grande, aparte de venir también los significados de las cartas. Leer Lenormand es muy diferente a leer el tarot y a leer... Bueno, se parece más a oráculos como la Vera Sibila y tal, pero italiana, pero es muy distinto a leer otros tipos de oráculos. La metodología es complicada. Cuando vosotros veis que yo os pongo, por ejemplo, que he hecho un gran tableau y pongo una foto... te tienes que sentar un montón de rato porque hay muchas normas y hay muchas cosas que tienes que contemplar, tienes que leer en muchas direcciones y tal, tienes que observar cada carta, el método, por ejemplo, que ese es el que yo utilizo porque yo no utilizo el método de casa, sino utilizo el método de la distancia, de si está cerca o está medio, lejos, muy lejos y tal, ese es el método que yo utilizo. Entonces tienes que ir viendo muchos métodos y ella aquí explica muchas más cosas que yo no había contemplado porque claro, ella lleva muchos años, tiene alumnos, enseña y entonces aquí recoge todo lo que te puedas imaginar, recoge cosas que yo ya había aprendido pero recoge otras cosas que no había aprendido y fascinante, porque claro, había muchas cosas que yo ya había aprendido, las cartas lentas, las cartas rápidas, multitud de cosas. Os voy a leer el índice porque si no, no me vais a entender los que estáis empezando lo que quiero decir. Pero primero, antes del índice, quería leeros sobre la autora, ¿vale? Vamos a ir un poco por partes porque yo me emociono y empiezo a hablar mil cosas del libro, pero vamos a ir un poco por partes. Odette López Mazza pertenece a la cuarta generación de una familia tradicional de adivinas de quien heredó su pasión por la cartomancia. A lo largo de muchos años de trabajo que le ha dedicado a este arte y por su profundización en sus estudios del simbolismo de las cartas, ha llegado a ser hoy una adivina mundialmente reconocida por ser conocedora de la baraja Petit Lenormand, de la sibila italiana y de la baraja común. Ofrece cursos presenciales y virtuales en varios países y aquí nos habla de varios libros que tiene publicados en otros idiomas, sobre la Vera Sibila italiana, etc. Colaboró con Giordano Berti, renombrado simbolista, historiador y maestro del tarot, en la realización de la baraja La Sibila del Corazón, publicada en varias lenguas. Bueno, y vamos a ver el índice porque así podréis ver todo lo que hay dentro, que es larguísimo, es que aquí hay mil cosas. A ver, prefacio de Yoko Villaseñor Moreno, que también es muy conocida en el mundo de la adivinación, y de Lola Clavel Arcas. Introducción, primeros pasos, el arte de aprender a leer las cartas, la lección de la baraja, los tipos de barajas existentes, la consagración de la baraja, la limpieza de las cartas, el cuidado de la baraja, el tocar la baraja de cartas. A ver, os responde cualquier tipo de duda que podáis tener, absolutamente todo. Capítulo 1. Los orígenes de la baraja Petit Lenormand. Una breve historia de su origen. Lady Charlotte Schreiber. Jonathan Caspar Hetchel, El juego de la esperanza, Mademoiselle Lenormand, traducción del folleto e instrucciones de Philip. Esto es muy interesante porque es un folleto original bastante antiguo donde nos da las instrucciones.
Mary Kay Greer, que también os la he recomendado muchas veces. Anatomía de las 36 cartas, los naipes de la cartomancia alemana. Capítulo 2. Los significados de las cartas, la escuela o tradiciones del Petit Lenormand, las cartas gitanas y los orishas, las cartas invertidas, las cartas similares en Tarot y Petit Lenormand, los significados de las 36 cartas, carta a carta. Capítulo 3. Profundización de los estudios, polaridad de las 36 cartas. Las cartas portadoras de significado. Grupo 1. Carta portadora de significado. Personas. Las cartas de los consultantes, el hombre y la mujer. Las 34 cartas de la baraja. Otras personas en las cartas. Las 12 figuras cortesanas. Grupo 2. Cartas portadoras de significado. Temática. Cartas temáticas, el amor, los sentimientos y las relaciones, etc. Distintas temáticas. Pronóstico del tiempo. Capítulo 4. Los códigos López Maza. La ley de Philippe Lenormand, la ley de la mirada, las cartas de los consultantes, la ley de la posición, la ley del antes y el después, de la influencia, de la orientación, de la relevancia, de la repetición, del puente, del doble, de la adición, lectura de las leyes de la posición en algunas cartas, la ley del predominio, la ley del movimiento. Capítulo 5. La técnica de las combinaciones. Lo necesario para realizar una combinación de cartas, los pasos a considerar para la realización de una combinación. El contexto define el tema de la lectura. La pregunta permite obtener una respuesta clara. La interpretación de las cartas. La combinación con dos cartas. Las combinaciones en las lecturas con más de dos cartas. La carta oculta. Cómo obtener la carta oculta en una lectura. Determinar la segunda carta oculta en una lectura. Capítulo 6. Los métodos de lectura, las tiradas. El lugar de la consulta. La mesa de lectura. La duración de la consulta. El intervalo de tiempo entre una consulta y otra. Pagar o no pagar por la consulta. Cartas cubiertas, sí o no. Barajar las cartas. El método energía del día. El método de las 3 cartas. El método de las 3 ampliado. El método debo confiar. El método para identificar la presencia de magia. Este es muy guay, muy guay. El método de la abuela también me gustó muchísimo. Los dos que más me gustaron fueron el de identificar la presencia de magia y el de la abuela. Y además explica cosas precisamente sobre la carta del látigo y la escoba que se utiliza en el método de identificar presencia de la magia, cosas que yo no había estudiado antes y que me han gustado mucho. Capítulo 7. El gran tableau, por fin. ¿Cuál es la función del gran tableau en la vida? El estudio del gran tableau, las estructuras del gran tableau, las bases en el gran tableau, el método Philippe Lenormand, el método de la línea del tiempo, el método de las casas, las técnicas auxiliares, la posición de la carta del consultante, la importancia de la primera y la última carta en el tableau, la técnica del puente, identificación de una persona en el tableau, la técnica de la corriente, la técnica del movimiento del caballo, la técnica del movimiento de la reina, la técnica del espejo, del conteo de las 7, introducción del paso a paso de la lectura del gran tableau, preparación para la lectura, guía paso a paso para la lectura general, guía paso a paso para la lectura específica. Esto está muy bien porque yo misma tengo aquí escrito de cuando yo aprendí eso precisamente. Tengo una chuleta donde está todo y tengo el paso a paso porque, bueno, sobre la autora, agradecimientos y referencias. Porque debo decir que este libro, yo tengo un mes para leerme un libro, para reseñároslo, para deciros lo que pienso, para recomendároslo. Pero este es un libro, como podéis observar, que es muy grande, que recoge muchísima sabiduría, muchísimas técnicas y muchas cosas que se contemplan y todavía hay más, ¿vale? Porque a lo mejor hay algunas que a ella a lo mejor no le interesan tanto, pero es que yo soy de las que te las lee en diagonal, en rombo, en 1000 cosas, ¿vale? Cada uno de nosotros, ella lo explica también, cada uno de nosotros lo hacemos diferente. Pero bueno, es un libro fantástico, pero lo que quiero decir es que no es un libro para leer en un mes, es un libro para estudiar durante meses, para coger apuntes y luego yo tengo mis cuadernos con apuntes de cuando yo estudiaba, de los libros que tengo anteriores, y luego tener una chuleta para cada vez que vayas a hacer
por ejemplo, un gran tabló de los pasos a seguir, de lo que no se te puede olvidar que mirar, de cuáles son las cartas rápidas, las lentas, todo esto. Tener tu chuleta de esto para cuando practiques, que yo tengo todo eso desde hace muchos años, entonces pues ella también te ayuda con eso, ¿no? Y bueno, pues que me gusta mucho, que es muy completo, que trae todo lo que te puedas imaginar y puedas necesitar, pero que es un libro para estudiar durante muchos meses, porque esto no se aprende en 2 días y de hecho yo no recomiendo que vendáis tiradas de Lenormand, a no ser que llevéis mucho tiempo, porque es un sistema complejo. Es un sistema maravilloso, yo siempre digo que igual que pasa con la Vera Sibila italiana y con el Bellini, es terriblemente sincero y lo que dice va a misa, es que es increíble, entonces con más razón también pues deberíamos estudiarlo durante muchos años, familiarizarnos totalmente y bueno, para eso pues un libro donde esté recopilado todo y te expliquen paso a paso, además precisamente cada vez que te explica algo te pone ejemplos para que lo puedas entender bien. Pues con un libro así vais a poder estudiar en profundidad y bueno, agradecida de que tengamos un libro en español de esta clase con todo este conocimiento recogido, pues para poder consultar y para poder recordar, porque incluso cuando yo comencé a aprender, hace, no sé los años que hace bastantes años, ¿no? Sería como por 2012 o por ahí, hace muchos años. Hay veces que yo iba leyendo el libro y había cosas que yo ya no me acordaba, porque son tantas que incluso en los apuntes que tienes o en la chuletilla que te haces para seguir los pasos y tal, hay cosas que se te olvidan. Y cuando yo iba leyendo el libro decía, ostras, es verdad, o esto no, este detalle yo no lo sabía, para ponerlo en relación. Sí me acordaba, por ejemplo, lo de la guadaña, ¿no? A dónde está apuntando la guadaña que va a cortar, pero no me acordaba, por ejemplo, del tema de las nubes tienen una parte clara y una oscura. Y la parte que está oscura, las cartas que tienen alrededor es lo que con lo que puede haber problemas y tal, ¿no? O con lo que puede estar todo negro. O sea, pequeños detalles que trae miles de pequeños detalles, ¿no? Que hay que recordar. Para mí el estudio en Lenormand es muy serio, muy serio. Yo soy de esas personas, yo me considero estudiosa del Lenormand y algún día, porque me pregunta la gente si vendo tiradas de Lenormand, algún día las venderé, pero de momento no es lo mismo. Yo llevo echando las cartas desde los 12 años, pero el Lenormand es el último que aprendí, así que pues continúo, como veis, consiguiendo libros para aprender más y conseguiré más libros seguramente. Así que bueno, que es una muy buena recomendación y sobre todo para los que buscáis libros en español ya sabéis que tenéis este libro que es completísimo y que lo vais a disfrutar. Además, debo decir que la autora enseña muchas cosas, pero es breve, es concisa. Si yo escribiera un libro me enrollaría como una persiana, porque ya lo sabéis que mis vídeos son de 40 minutos así, pero ella es breve y concisa, con lo cual estás aprendiendo rápido y la lectura del libro es muy ágil. Es tan gordo, pero yo estaba leyéndolo y lo estaba leyendo muy rápido y tenía una comprensión lectora rápida porque ella es breve, entonces pues he disfrutado mucho leyéndolo y lo he leído bastante rápido, la verdad. La verdad es que sí, para ser un libro así de gordo, lo he leído bastante rápido. Bueno, pues nada, que no me enrollo más, que creo que ya me habéis entendido suficientemente bien. Es un libro muy recomendable, me ha gustado mucho. Y bueno, pues que espero que os haya gustado mucho la recomendación de libros de este mes. Muchas gracias por seguir aquí conmigo un mes más en Patreon y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!